En el año 480 a.C., las aguas de Salamina aún transportaban los ecos de los trirremes destrozados y los gritos de los hombres, engullidos por el mar. La victoria griega allí había sido asombrosa, un desafío que quebrantó el orgullo del rey persa Jerjes, quien había imaginado a Atenas reducida a cenizas y a la Hélade doblegada bajo el peso de su imperio. Sin embargo, aunque derrotada en el mar, Persia no se doblegó. El propio Jerjes se retiró cruzando el Helesponto, pero no dejó a Grecia indefensa. En su lugar permaneció Mardonio, su general y pariente de mayor confianza, con un ejército formidable lo suficientemente fuerte como para amenazar la supervivencia misma de las polis griegas. Mardonio no era un hombre que se desanimara fácilmente. Para él, la retirada de Jerjes no fue una humillación, sino una oportunidad. Grecia, fracturada por las rivalidades y agotada tras años de guerra, aún podía caer, no de un solo golpe contundente, sino desgastando sus frágiles alianzas. Su objetivo era claro: consolidar el poder persa entre las ciudades ya acobardadas y doblegar a Atenas, orgullosa y herida, hasta la sumisión. La sumisión ateniense desmantelaría la frágil unidad helena, dejando a Esparta aislada tras sus murallas en el istmo. En la propia Grecia, el debate bullía como un fuego desatendido. En Esparta, se oían voces que pedían cautela, instando a que el istmo de Corinto se convirtiera en el escudo del Peloponeso. ¿Por qué arriesgarse a una batalla abierta en Beocia cuando las fortificaciones y la geografía podían servir de aliados? Pero en Atenas, tal consejo era veneno. Su ciudad ya había sido incendiada, sus templos ennegrecidos por las antorchas persas. Para los atenienses, permanecer pasivos tras las murallas distantes era impensable. Exigían venganza, no retirada. Presintiendo esta división, Mardonio extendió una rama de olivo, pero una que rezumaba cálculo. Se enviaron emisarios a Atenas con promesas de generosos regalos y la reconstrucción de su ciudad si abandonaban a sus aliados espartanos. Para un pueblo desplazado, con sus familias aún exiliadas en Salamina y Trecén, la tentación era real. Sin embargo, Atenas se negó. La libertad, declararon, no se podía comprar. En esta negativa reside uno de los grandes puntos de inflexión de la guerra, una ciudad, humillada pero firme, que prefirió la ruina a la servidumbre. Aún así, la negativa por sí sola no fue suficiente. Atenas se dirigió urgentemente a Esparta, exigiendo que los peloponesios marcharan hacia el norte. Aquí Arístides, el ateniense conocido como el Justo, prestó su voz a la cooperación. En Esparta, Pausanias, sobrino del rey Leónidas, caído en las Termópilas, asumió el mando como regente. Dos hombres, de carácter tan diferente, se convirtieron en los improbables pilares de una coalición. Arístides, firme e incorruptible, calmó las rivalidades entre los aliados de Atenas. Pausanias, severo e inquebrantable, encarnaba la determinación espartana. Juntos forjaron una hueste panhelénica, atenienses, espartanos, corintios, megarenses y otros. Todos juraron enfrentarse a Persia. La pregunta persistía: ¿dónde lucharían? La geografía decidiría lo que la valentía por sí sola no podía. Las llanuras de Platea, situadas al pie del monte Citerón en Beocia, ofrecían una respuesta. Platea era un pequeño pero leal aliado de Atenas, y su ubicación era vital: tierra fértil, arroyos de agua dulce y un terreno donde los hoplitas podían anclarse contra las cargas de caballería. Para los persas, que prosperaban en llanuras abiertas donde los jinetes podían galopar y los arqueros podían sembrar la muerte desde lejos, este terreno era una jaula. Para los griegos, era un escudo. Al amanecer de la primavera del 479 a.C., los ejércitos convergieron. A un lado se encontraban las huestes de Mardonio, procedentes de todos los rincones del imperio persa, persas, medos, bactrianos, sogdianos e incluso aliados griegos como Tebas. Al otro, la coalición de ciudades que habían dejado de lado sus disputas, al menos por ahora, para resistir. Cada uno sabía que esto ya no era un simple choque de ejércitos, sino un ajuste de cuentas. La guerra que había comenzado en las costas de Maratón y se había extendido por el estrecho de Salamina, encontraría su prueba final aquí, en suelo de Platea. El escenario estaba preparado: imperio contra alianza, riqueza contra determinación, número contra disciplina. Para los griegos, el recuerdo de Salamina era un recordatorio de que lo imposible podía lograrse. Para los persas, Platea era la oportunidad de borrar la humillación y reclamar el continente de una vez por todas.
Mientras ambos bandos se afianzaban, el peso del destino pesaba sobre la llanura beocia. La llanura de Platea se convirtió en un vasto escenario de expectación, sus suaves laderas y arroyos se llenaron repentinamente de guerreros de todos los horizontes. Por un lado, la coalición de ciudades griegas apretaba sus filas, los hoplitas cerrando sus escudos en formaciones de práctica, con sus armaduras de bronce reluciendo bajo el sol. Por otro lado, las huestes persas se extendían como un mosaico viviente, decenas de miles procedentes de las provincias más lejanas del imperio, sus lenguas un murmullo de acentos extraños, sus estandartes un derroche de colores desconocidos para Grecia. Para los persas, la superioridad numérica era su mayor fortaleza. Junto a la infantería persa marchaban los medos con sus lanzas cortas, los bactrianos con arcos curvos y las unidades de caballería entrenadas para disparar flechas mientras galopaban en círculos alrededor del enemigo. Sus escudos de mimbre y sus túnicas ligeras les permitían moverse con agilidad, una estrategia que había derrotado a muchos enemigos desde Asia hasta Egipto. Y entre sus aliados se encontraban los tebanos, compatriotas griegos que habían decidido aliarse con Persia, un acto que posteriormente mancharía su nombre durante generaciones. Los griegos carecían de tal diversidad. Su ejército era un reflejo de sí mismos, hoplitas con pesados escudos redondos, largas lanzas, cascos de bronce y corazas de lino. La disciplina espartana otorgaba a su falange una rigidez inquebrantable, mientras que los atenienses cargaban sobre sus hombros el orgullo de Maratón y Salamina. Corintios, megarenses, plateos y otros completaban la línea, cada contingente jurando permanecer hombro con hombro a pesar de las rivalidades que, en cualquier otro año, podrían haberlos llevado a las armas. La falange era más que una formación, era una declaración de que la supervivencia residía solo en la unidad. La propia Platea no había sido elegida por casualidad. La lealtad de la pequeña ciudad a Atenas la convertía en un punto de encuentro natural, pero la geografía decidió el resto. Desde las laderas del monte Citerón, los arroyos descendían para regar la llanura, esencial para el sustento de decenas de miles de hombres. El terreno también ofrecía protección, terreno elevado para los hoplitas, cuyas densas filas serían casi imposibles de romper si no estaban flanqueadas. Mardonio, sin embargo, contaba con los terrenos abiertos donde su caballería podría desplegar su ventaja. La batalla, todos lo sabían, sería una prueba para ver si el bronce y la disciplina podían resistir la movilidad y la superioridad numérica, pero Platea no estalló de inmediato en violencia. En cambio, los días transcurrieron en una tensa anticipación. La caballería de Mardonio, comandada por Masistio, una figura imponente con una armadura resplandeciente, montado en un noble caballo, intentó atormentar a los griegos para que abandonaran su postura defensiva. Sus jinetes cortaron las líneas de suministro, hostigaron a los aguadores y arrasaron las laderas con flechas. Para los griegos, cada día era una prueba de paciencia. Sin embargo, la fortuna cambió en un choque inesperado, el propio Masistio fue abatido, desmontado de su caballo y asesinado. Su caída provocó lamentos en el campamento persa, y sus hombres se rasgaron las vestiduras de dolor. Para los griegos, el momento fue embriagador. Ver abatida a una figura tan formidable demostraba que la caballería persa no era invencible. La esperanza brillaba, frágil pero creciente. Cuando el sol se ocultaba tras las montañas, los campamentos se convirtieron en espejos de dos mundos. En las líneas griegas, las hogueras titilaban mientras los hombres afilaban lanzas y hablaban en voz baja. Entre los espartanos, reinaba el silencio. Su disciplina era una especie de ritual. Pulían escudos, murmuraban oraciones a Apolo o Ares, o marcaban el compás con la lanza contra el escudo mientras practicaban el ritmo de su marcha en falange. Caminar por su campamento era vislumbrar a un pueblo moldeado desde la juventud para temer la deshonra más que la muerte. Los atenienses, en cambio, tenían un espíritu diferente. Alrededor de sus hogueras, las voces se alzaban en animadas conversaciones. Recordaban Maratón, donde sus padres habían cruzado la llanura para atacar a los persas, y Salamina, donde su flota había transformado la desesperación en triunfo. Para ellos, la lucha no era solo por Atenas, sino por la libertad de todas las ciudades que soñaban con gobernarse a sí mismas. Entre ellos estaba Eurimedón, un joven hoplita, que les contó a sus compañeros que luchaba no solo por venganza, sino para que sus hijos nunca se arrodillaran ante un rey extranjero. Al otro lado de la llanura, el campamento persa era un mundo completamente diferente.
Tiendas cubiertas con ricas telas brillaban a la luz del fuego, llenas del murmullo de diversas lenguas. Mardonio recibió a sus capitanes en un pabellón que relucía con vasijas de plata y alfombras bordadas, una pequeña muestra de la riqueza del imperio, exhibida incluso en la guerra. Sin embargo, bajo el esplendor, la inquietud latía a fuego lento. La pérdida de Masistio persistía como un presagio, y los rumores sobre Salamina no se habían desvanecido. Algunos soldados hablaban de las conquistas persas en Asia y Egipto, de victorias que parecían interminables. Otros murmuraban sobre las Termópilas y Salamina, donde algunos griegos ya habían desafiado el poderío del imperio. Así que los ejércitos se miraban fijamente a través de la llanura, ninguno dispuesto a dar la señal fatal. Los persas enviaron jinetes para tantear y provocar, los griegos aguantaron con las mandíbulas apretadas. Cada noche, los hombres se iban a dormir sabiendo que un solo amanecer podía desatar la tormenta. Y cada mañana, las montañas de Beocia resonaban no con la batalla, sino con la espera. A medida que transcurrían los días, Platea se convirtió en un caldo de cultivo para los nervios. Ninguno de los dos bandos se atrevía a asestar el primer golpe. Mardonio, siempre inquieto, sabía que el tiempo no favorecía a ninguno de los dos ejércitos. Su caballería podía hostigar, sus arqueros podían atormentar, pero las falanges griegas se mantenían firmes en las laderas, escudo contra escudo, negándose a ser atraídas a la llanura. Para romper el estancamiento, recurrió a la política, un ámbito donde Persia había triunfado a menudo. Los mensajeros cabalgaban bajo tregua, con promesas doradas. A Corinto, a Atenas, incluso a las polis más pequeñas, Mardonio susurró el mismo trato: autonomía y riqueza a cambio de desertar de la coalición. Ofreció reconstruir los templos que habían sido incendiados, para devolver a Atenas un esplendor mayor que antes. Para las ciudades cansadas de la guerra, era una visión seductora. Pero Arístides, erigido como un ancla moral para los atenienses, rechazó cada palabra. No hay paz con esclavitud, declaró, y el mensaje se extendió como la pólvora por el campamento. Aún así, los griegos sintieron la presión. Los persas controlaban gran parte de la llanura, obstaculizando el acceso de los aliados al agua dulce y haciendo peligrosas las vías de suministro. Los hombres tenían sed y las raciones escaseaban. En las filas espartanas, el descontento latía. Algunos murmuraban que el istmo de Corinto habría sido más seguro. Pausanias, sin embargo, se negó a abandonar su territorio. Su carga era inmensa: mantener unidos a espartanos, atenienses, corintios y aliados menores era como mantener un barco a flote con cuerdas y fe. Aún así, se mantuvo firme, invocando el recuerdo de las Termópilas, donde había caído su tío Leónidas. Al otro lado de la llanura, Mardonio también se enfrentaba a la presión. Sus hombres, procedentes de medio mundo conocido, se inquietaban. La grandeza de su campamento no podía ocultar que las provisiones no eran infinitas. Necesitaba la victoria pronto, o se arriesgaba a ver cómo se desvanecía la moral. Envió jinetes, exigiendo que los griegos descendieran y lucharan en campo abierto. Pero los helenos no accedieron. El estancamiento se volvió insoportable. Así que, finalmente, los comandantes griegos decidieron cambiar de posición. Los arroyos cerca de Platea prometían agua, y el terreno aún ofrecía cierta defensa. Se ordenó una retirada nocturna, mesurada, ordenada, cada contingente debía moverse en secuencia. Era un plan que requería una disciplina de acero. Pero la guerra tiene una forma de desbaratar los planes. Cuando llegó la señal, no todos se movieron al unísono. Los atenienses y los corintios, ansiosos o quizás temerosos de la demora, iniciaron su marcha demasiado pronto. Los espartanos, atados por feroces debates sobre el honor, si la retirada, incluso táctica, era un acto vergonzoso, actuaron demasiado tarde. La línea se fracturó, abriendo peligrosas brechas en el campo. En lugar de un reposicionamiento mesurado, la maniobra pareció confusión, incluso colapso. En las oscuras horas previas al amanecer, los exploradores persas observaron las formaciones cambiantes. A sus ojos, no se trataba de una retirada a un terreno mejor, sino de una derrota en plena marcha. Los informes llegaban a Mardonio a toda velocidad, los griegos huían. Aquí, el general vio la oportunidad que había esperado desde Salamina. Se acabó la espera, se acabó la paciencia. Si los helenos se dispersaban,
era el momento de aplastarlos para siempre. Aprovechó la oportunidad, enviando órdenes a través del campamento. Al amanecer, las huestes persas avanzaron a toda velocidad, con la caballería a la carrera, la infantería tronando en oleadas, los estandartes del imperio desplegándose contra el cielo pálido. En las laderas y llanuras bajo el monte Citerón, los griegos se vieron atrapados en medio de la lucha. Los soldados se apresuraron a reunirse con sus unidades, los comandantes gritaban para restablecer el orden, el polvo se alzaba en nubes mientras los pies azotaban el suelo. Para el hoplita común, era una pesadilla. Un campo de batalla sin cohesión, enemigos cargando mientras los aliados seguían cambiando de posición. El caos se cernía sobre ellos por doquier, y sin embargo, en su seno, la disciplina de la falange estaba a punto de ser puesta a prueba. El estancamiento se había roto, y con él la frágil calma de Platea. El amanecer había traído no solo luz, sino fuego, el momento en que la indecisión dio paso a la guerra. El sol de la mañana se alzaba sobre la llanura beocia, proyectando largas sombras sobre un campo de batalla ya cubierto de polvo. Del campamento persa surgían oleadas de caballería e infantería, con estandartes ondeando al viento y gritos de guerra en lenguas desconocidas para los oídos griegos. A muchos helenos, por un instante, les pareció que los dioses los habían abandonado. La mitad del ejército seguía disperso en retirada, los aliados desubicados, el enemigo cargando con un ímpetu imparable. En medio del caos, Pausanias, regente de Esparta, se mantuvo firme. Llamó a los espartanos a reunirse cerca del santuario de Hera, donde el terreno ofrecía cierta protección contra la caballería persa. Las trompetas resonaron con su grave tono metálico, llamando a los hombres a la formación. Escudo tras escudo, encadenados, lanzas enfiladas, la falange formada como por instinto. La disciplina fue su salvación, donde reinaba la confusión, los espartanos forjaron el orden. Los persas atacaron con la furia de la superioridad numérica. Nubes de flechas oscurecían el cielo, y su siseo descendía en una lluvia mortal. Los escudos de mimbre de la infantería persa ofrecían poco contra el bronce griego, pero sus flechas perforaban huecos y se hundían en la carne. Los soplitas de la segunda y tercera fila se tambaleaban bajo la tormenta, algunos desplomándose en silencio. Sin embargo, la mayoría de las flechas rebotaban inofensivamente en los escudos, pulidos, lisos y resistentes. Tras sus muros de bronce, los espartanos resistían, entonando himnos para mantener el ritmo, esperando la señal para avanzar. Cuando llegó, fue como el levantamiento de una montaña. La falange avanzaba paso a paso, con las puntas de las lanzas alzadas, una marea de hombres lenta pero imparable. Cada impacto era brutal, lanzas con puntas de bronce atravesando lino y carne, escudos de mimbre astillados por la presión. Los persas lucharon con valentía, con sus cortas lanzas y espadas brillando, pero ante el largo alcance del dori griego, se vieron obligados a retroceder. Para los sobrevivientes, los sonidos de Platea eran inolvidables, el resonante choque del metal, los gritos de los heridos, el redoble de los escudos al chocar al unísono. Los caballos relinchaban al chocar contra la falange, sus jinetes lanzados a la presión. En un rincón de la línea, un veterano espartano abatió a un portaestandarte persa, alzando el estandarte capturado con un rugido que resonó por toda la formación. Por primera vez esa mañana, los espartanos sintieron que la batalla se inclinaba a su favor. Mientras tanto, los atenienses, más al este, enfrentaban su propia lucha encarnizada. Se les unían sus compatriotas griegos, los tebanos y sus aliados, que habían elegido el bando persa. Fue un choque profundo, fratricida y trágico. Hoplita contra hoplita, escudo contra escudo, y el suelo se cubrió de sangre. Los atenienses lucharon con una ferocidad agudizada por el recuerdo. Pensaban en su ciudad, quemada por las antorchas persas, y en Salamina, donde habían transformado la desesperación en triunfo. El propio Arístides los animaba, recordándoles que ese día no se trataba solo de sobrevivir, sino de vindicación. Entre el polvo y los gritos, historias individuales se desplegaban como chispas en el fuego. Un hoplita ateniense, con su coraza de lino teñida de sangre, luchaba con la imagen de su familia en Salamina nítida en la mente, jurando que Atenas nunca más se doblegaría. Un espartano, con el rostro oculto bajo su yelmo corintio, avanzaba paso a paso sin decir palabra, con su vida concentrada en el único deber de no romper filas. Estos hombres no eran leyendas, todavía no, eran humanos.
Y en su miedo y resistencia se estaba forjando la leyenda de Platea. Para los persas, la ventaja numérica se convirtió en una carga. Su caballería no podía maniobrar con libertad contra las falanges ancladas. Sus arqueros, aunque implacables, no podían atravesar la marea de bronce que avanzaba inexorablemente. Aún así, la voz de Mardonio resonó por el campo, instándolos a resistir. Para el general persa, la victoria parecía estar al alcance; para los hoplitas griegos, sobrevivir era suficiente. Y, sin embargo, palmo a palmo, escudo a escudo, los griegos demostraban que la supervivencia podía convertirse en triunfo. La llanura de Platea se había convertido en un crisol donde el poder del imperio se estrellaba contra la voluntad de las ciudades libres. Ninguno de los bandos se rendía aún, pero la balanza comenzaba a inclinarse. En el corazón del campo de batalla, el choque alcanzó su clímax. Polvo y sangre flotaban en el aire, el suelo vibraba bajo el golpeteo de innumerables pies. Durante horas, los persas se lanzaron contra la línea espartana, convencidos de que la superioridad numérica acabaría por romper la muralla de bronce. Pero la falange no era solo una muralla, era una máquina de disciplina, cada hombre parte de un cuerpo mayor, cada escudo la escama de una bestia acorazada que avanzaba sin prisa, sin miedo. En el centro cabalgaba Mardonio, con su armadura reluciente con elaborada decoración, en marcado contraste con el bronce liso de los hoplitas griegos. Desde su caballo, gritaba órdenes, su voz se oía por encima del estruendo, instando a sus hombres a avanzar. Sabía que si lograban doblegar a los griegos allí, la guerra terminaría con el triunfo persa. Retirarse ahora significaría no solo una desgracia personal, sino el fracaso de toda la campaña de Jerjes en Europa. Para Mardonio, no había retirada. Sin embargo, ni siquiera su presencia pudo detener el avance de la falange. Las largas lanzas de Doria apuñalaban implacablemente, haciendo retroceder a los persas paso a paso. Sus escudos de mimbre se astillaron. Sus armas más cortas encontraron poco agarre contra la implacable presión del bronce. La caballería persa, antaño el terror de las llanuras, se doblegó bajo la disciplina de hombres que luchaban en silencio pero golpeaban con precisión. Entonces llegó el momento que lo decidiría todo. Las versiones difieren sobre quién asestó el golpe fatal. Algunos dicen que fue un espartano que arremetía hacia arriba con su lanza, otros afirman que un proyectil que se abría paso a través del caos dio en el blanco. Pero todos coinciden en el resultado: Mardonio cayó de su caballo, estrellándose contra el polvo de Platea. La imagen recorrió las filas persas como un rayo. Su general, su pilar de confianza, yacía destrozado en el suelo. Lo que comenzó como un asalto furioso se disolvió en pánico. Sin Mardonio, ninguna orden clara guió a la vasta hueste. Los capitanes discutían, las señales se contradecían, y los soldados que venían de provincias lejanas ya no sabían a quién seguir. Los rumores de derrota se extendían como fuego en la hierba seca. El poderoso ejército, tan resplandeciente al amanecer, comenzó a fracturarse. Los griegos percibieron el cambio al instante. Los espartanos presionaron con más fuerza, con los escudos golpeando hacia adelante con renovada ferocidad. Para ellos, la muerte de Mardonio no fue solo casualidad, fueron los propios dioses quienes inclinaron la balanza. Al este, los atenienses también se impusieron a los tebanos, obligándolos a retroceder paso a paso. Los hoplitas tebanos que habían elegido el bando persa ahora sentían el peso aplastante de luchar contra los de su propia especie, y su determinación flaqueó. Pronto, los persas abandonaron el campo abierto, regresando en tropel a su campamento fortificado. Las grandes empalizadas de madera que lo rodeaban se convirtieron en su última esperanza. Tras las murallas, buscaron refugio, arrastrando consigo los restos de sus riquezas, tiendas bordadas, vasijas de plata y oro, sedas que relucían incluso en el caos de la retirada. El contraste no podía ser más marcado. Hombres desesperados se apiñaban en la opulencia, preparándose para una última batalla. Los griegos no dudaron. Con la adrenalina a flor de piel, asaltaron el campamento. Lo que siguió no fue una batalla ordenada, sino un frenesí. Muros fueron derribados, puertas destrozadas, y los hombres irrumpieron en el campamento como una inundación que desborda sus orillas. Los persas lucharon ferozmente en el reducido espacio, pero su espíritu se quebró. Uno a uno, los focos de resistencia se derrumbaron.
La empalizada se convirtió en un matadero, soldados abatidos, tiendas incendiadas, riquezas confiscadas en el caos. En medio de la carnicería, Pausanias recorrió los terrenos conquistados. Entró en el gran pabellón de Mardonio, un lugar envuelto en sedas y repleto de tesoros. Para un espartano, cuya cultura valoraba la austeridad, la opulencia era casi incomprensible. Allí estaba la riqueza de un imperio, pero no había salvado a su señor. Pausanias, según relatos posteriores, se maravilló del lujo, pero ordenó a sus hombres que se moderaran. No todos obedecieron. El saqueo y el derramamiento de sangre eran inevitables en la tormenta de la victoria. Al anochecer, el campamento persa estaba en manos griegas. El poderío del imperio, antaño extendido por la llanura en filas relucientes, había quedado reducido a cenizas y silencio. La caída de Mardonio había quebrado no solo un ejército, sino la voluntad de Persia de continuar la conquista de Grecia. La llanura de Platea era suya. El momento pertenecía a los helenos. Cuando el polvo de la batalla finalmente se asentó, la llanura de Platea era un cementerio. Escudos rotos yacían dispersos junto al mimbre destrozado, yelmos de bronce abollados y manchados de sangre. Aquí y allá, los muertos permanecían unidos en su lucha final, un arquero persa aún aferrado a su arco, la lanza de un hoplita griego incrustada en su pecho. El silencio, después de tanto ruido, oprimía con fuerza a los supervivientes. La victoria había llegado, pero conllevaba un peso amargo. Los persas que escaparon huyeron en desorden. Lo que había sido la orgullosa vanguardia de la gran invasión de Jerjes era ahora un torrente de fugitivos, dispersos y sin cohesión. Nunca más Persia enviaría una fuerza semejante al corazón de Grecia. El imperio seguía siendo vasto, pero su sueño de subyugar a ellas había terminado allí, al pie del monte Citerón. Para los griegos, el campo se convirtió en tierra sagrada. Pausanias ordenó el entierro de los caídos, honrando a espartanos y atenienses por igual con ritos acordes con su sacrificio. Se alzó un gran trofeo, como era costumbre, para marcar el lugar donde triunfó la libertad. Cada polis honró a sus muertos, los espartanos en solemne silencio, los atenienses con lamentaciones y cánticos. El pueblo de Platea, cuya lealtad había atraído a los ejércitos a su tierra, se convirtió en guardián de la memoria. Durante años, celebrarían sacrificios anuales para honrar a los caídos allí. Políticamente, la victoria transformó el mundo helénico. Esparta, cuya disciplina y liderazgo habían triunfado, se alzaba más alto que nunca como la potencia sin igual del país. Sin embargo, Atenas, aunque aún marcada por el fuego, pronto se reconstruiría. A partir de ese momento, comenzó a alzarse como líder de la Liga de Delos, transformando su armada y sus aliados en un imperio propio. Platea, por lo tanto, no solo fue un final, sino también un comienzo. La chispa que iluminó el camino hacia la edad de oro ateniense. No todos tuvieron buena suerte. Tebas, tildada de traidora por aliarse con Persia, cayó en desgracia, y su nombre fue maldecido por muchos griegos. Sus soldados, que habían luchado bajo el mando del gran rey, fueron rechazados, recordados no por su valentía, sino por su traición. La unidad forjada en Platea, aunque frágil, proyectó una larga sombra sobre quienes habían elegido el bando contrario. ¿Y qué pasó con Persia? El imperio seguía siendo inmenso, extendiéndose desde el Indo hasta Anatolia, pero Platea forzó un ajuste de cuentas. Los sucesores de Jerjes ya no soñarían con dominar Europa. Sus campañas se dirigirían a otros lugares, sus ambiciones se verían frenadas. Platea había demostrado que incluso el imperio más grande podía desangrarse, y que las ciudades libres, unidas, podían herir a un coloso. Sin embargo, más allá de la política y la estrategia, el verdadero legado residía en los corazones de quienes lucharon. Para el hoplita común, Platea no era simplemente historia, era memoria. Un padre espartano que regresaba a casa con cicatrices podía señalar la llanura y contar a sus hijos que él había estado donde Grecia se salvó. Un ateniense que había luchado a sangre y polvo podía sentarse en las costas de Salamina y susurrar que los dioses mismos habían estado con ellos ese día. Incluso aquellos que sobrevivieron con la mirada atormentada llevaban la certeza de que su sufrimiento no había sido en vano. Heródoto, el gran cronista de estas guerras, escribió más tarde que Platea se alzaba junto a Maratón y Salamina como la Trinidad de la Salvación, las batallas que preservaron a la Hélade de la conquista.
Juntas se convirtieron en mitos, historias para ser contadas, símbolos de un coraje más fuerte que los muros. Al caer el crepúsculo sobre los campos ensangrentados, los griegos se reunieron en un silencio cansado. Su alianza era frágil, sus rivalidades seguramente resurgirían, pero por ese momento eran uno. Contemplaron la puesta de sol, y pareció brillar con más fuerza que nunca, como si los dioses mismos marcaran el amanecer de una nueva era. Platea no fue solo una victoria. Fue una declaración, que la libertad, aunque frágil, podía resistir al imperio. Que la convicción y la unidad, incluso entre ciudades conflictivas, podían prevalecer contra la riqueza y el poder. Y que en una llanura de Beocia, en el verano del 479 a.C., el destino de Grecia se había sellado con bronce, sangre y una determinación inquebrantable.